El sol de finales del siglo XIX castigaba la tierra árida de Durango con una ferocidad implacable, levantando del suelo un polvo fino que se adhería a la piel y al alma. En la vasta hacienda de los Milagros, el aire vibraba no solo con el calor, sino con la emoción de una charreada anual. Don Ricardo, el patriarca de mano firme y mirada de acero, observaba todo desde el porche de la casa grande, un rey en su dominio de polvo y poder. Para él, el evento era más que una tradición, era una demostración de su riqueza, de su control sobre hombres y bestias, un recordatorio para todos de quién dictaba las reglas en aquellas vastas llanuras mexicanas, donde la ley era a menudo una sugerencia lejana y el honor una moneda de cambio. Para Isabela, su hija menor, la fiesta era solo una variación más del tedio dorado que definía su existencia. Desde su puesto de observación en el balcón del piso superior, con un vestido de encaje blanco que parecía absorber la luz y la pureza de su espíritu, veía el mundo como una pintura lejana, llena de colores vibrantes y movimientos audaces en los que no podía participar. Su vida era un bordado meticuloso, cada puntada planeada por su padre. Desde las clases de piano hasta el prometido que apenas conocía, un rico heredero de una familia vecina. Ella anhelaba una mancha, un color fuera de lugar, un único momento de imprevisibilidad que fuera verdaderamente suyo, un suspiro de libertad en el aire enrarecido de sus obligaciones. Si alguna vez te has sentido atrapado o has soñado con un amor que lo cambie todo, esta historia es para ti. Pero no la veas solo, necesito tu ayuda para romper nuestra meta de 1000 suscriptores. Suscríbete ahora mismo y dime en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo nacer esta pasión. Tu suscripción no es solo un clic, es el combustible que nos permite crear más historias como esta. Vamos, únete a la familia. Mientras los vaqueros locales se lucían con sonrisas arrogantes y florituras exageradas, un hombre se destacaba en su quietud. Alejandro no era de aquellas tierras, era un vaquero de paso, un hombre cuyo único hogar era la silla de su caballo y cuyo pasado estaba grabado en las líneas de su rostro y en la cautela de su mirada. Se movía con una economía de gestos que rozaba la gracia, una sintonía perfecta entre él y su animal, una danza silenciosa de respeto mutuo. No buscaba aplausos, solo el próximo trabajo, el próximo viaje que lo llevaría más lejos de los recuerdos que lo acechaban como fantasmas del desierto, siempre presentes y siempre silenciosos. La multitud rugió cuando comenzó la prueba de la cala de caballo. Los vaqueros lanzaron sus caballos a galope, frenando bruscamente, forzándolos a deslizarse sobre las patas traseras en una nube de polvo. Hubo tropiezos, errores, demostraciones de fuerza bruta más que de habilidad. Cuando llegó el turno de Alejandro, el silencio pareció profundizarse. No gritó ni azotó, solo un leve toque en las riendas, un susurro que solo el caballo pareció oír. El animal, un alazán magnífico, respondió como una extensión de su voluntad, deslizándose por metros con una precisión que parecía desafiar la física, deteniéndose exactamente en la marca, inmóvil como una estatua. Desde el balcón, Isabela se inclinó hacia adelante, el corazón latiendo un poco más rápido. No entendía de caballos ni de rodeos, pero entendía de control, de disciplina. Lo que vio en aquel hombre, sin embargo, no era la dominación fría de su padre, sino una asociación, una armonía que nunca había presenciado. Había una gentileza en su fuerza, una dignidad en su postura que lo separaba de todos los demás. Por primera vez en ese día, la pintura lejana cobró foco y sintió una curiosidad genuina, una punzada de algo que se asemejaba peligrosamente a la admiración, un sentimiento que sabía que debía reprimir de inmediato por su propia seguridad. Alejandro, sintiendo el peso de cientos de miradas, hizo lo que nunca
Levantó el rostro, no hacia la multitud ruidosa, ni hacia el hacendado imponente, sino hacia la quietud de la casa grande. Sus ojos, acostumbrados a barrer horizontes infinitos, se encontraron con los de Isabela. Por un instante que se extendió como el propio desierto, el mundo a su alrededor desapareció. Él vio en ella una pureza que creía que ya no existía, un alma aprisionada anhelando algo que él mismo había perdido hacía mucho tiempo. Ella, a su vez, vio en sus ojos un universo de soledad, pero también de una libertad salvaje e indomable que hizo que su espíritu cautivo se agitara. La chispa fue instantánea, innegable y aterradora para ambos. Un abismo social, cultural y existencial los separaba, tan vasto como las tierras de don Ricardo. Él era un hombre sin raíces, un trotamundos. Ella era la joya de la corona de un imperio rural, prometida a otro. El momento fue roto por el carraspeo de don Ricardo a su lado, un sonido discreto, pero cargado de advertencia. Había notado la mirada de su hija, la forma en que su postura cambió. Siguió la dirección de su atención y su rostro se cerró en una máscara de desprecio al ver al vaquero errante que osaba mirar su propiedad más preciada. Alejandro desvió la mirada primero, un gesto de respeto forzado, pero su mente había capturado la imagen de ella como el sol quema la retina. Se enderezó en la silla, la alegría de su actuación ahora manchada por una complicación que no había buscado. El amor, para él, era una debilidad, una puerta abierta al dolor que había jurado nunca más sentir. Isabela, por otro lado, se retiró del balcón, el rostro sonrojado, el corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. El mundo que antes parecía gris y predecible, ahora contenía un nuevo y peligroso color, una tonalidad de desafío y posibilidad, que la asustaba y la emocionaba en la misma medida. La charreada continuó, pero para los dos el verdadero evento había terminado. Los otros vaqueros competían por premios y gloria, pero Alejandro ya había encontrado algo mucho más peligroso, un motivo para querer quedarse. Completó las pruebas restantes con la misma habilidad impecable, pero su mente estaba dividida. Una parte de él, la parte endurecida por la vida, le gritaba que tomara su paga y cabalgara hacia el atardecer sin mirar atrás. La otra parte, una parte que creía muerta y enterrada, se preguntaba cuál era el color de los ojos de ella de cerca, cuál era el sonido de su voz. Isabela fue obligada a bajar y sentarse junto a su padre y su prometido arreglado, don Mateo, un joven de rostro suave y manos que nunca habían conocido un día de trabajo duro. Él hablaba de negocios y política, palabras que zumbaban como moscas a su alrededor. Ella sonreía y asentía en los momentos adecuados, una autómata perfectamente entrenada, pero sus ojos, discretamente, buscaban la figura solitaria en la arena. Cada vez que lo veía, sentía una mezcla de miedo y fascinación. Él era lo opuesto a todo en su mundo, un trozo de realidad cruda en su vida de artificios pulidos. Don Ricardo, siempre atento, percibió la distracción de su hija. «Ese hombre», dijo en voz baja sin mover la cabeza, «es del tipo que trae problemas. Son como el viento del desierto, no tienen nada y no dejan nada más que polvo. Recuerda tu lugar, Isabela». La amenaza era velada, pero clara como el cristal. Su lugar estaba al lado de Mateo, consolidando el poder de dos familias, garantizando el futuro de la hacienda. Cualquier desvío de ese camino no sería tolerado. El honor de la familia era supremo, y él era su guardián implacable, dispuesto a aplastar cualquier amenaza, por pequeña que fuera. Al final del día, cuando las sombras comenzaron a alargarse y el cielo se tiñó de naranja y púrpura, Alejandro recogió su paga. Su intención era clara: partir al amanecer. Cuidaba de su caballo en los corrales, lejos de la música y la celebración que comenzaba en la casa grande. La distancia física entre los dos mundos
era de solo unos cientos de metros, pero en términos sociales era un océano. Él era un peón, un trabajador contratado. Ella era la hija del patrón. Esas eran las reglas no escritas, las fronteras invisibles que gobernaban sus vidas. Sin embargo, el destino, o quizás solo la curiosidad obstinada de la juventud, tenía otros planes. Incapaz de soportar la atmósfera sofocante de la fiesta por un segundo más, Isabela inventó una excusa de dolor de cabeza y escapó a los jardines traseros. Necesitaba aire, un momento para procesar el torbellino de emociones que la mirada de aquel extraño había despertado. El jardín, normalmente su refugio, parecía pequeño esa noche. Impulsada por un coraje que no sabía que poseía, continuó caminando, pasando los límites bien cuidados y aventurándose hacia los sonidos y olores de los establos, un territorio prohibido para una dama de su posición. Lo encontró cerca de una fogata improvisada, donde remendaba una rienda de cuero con manos ágiles y callosas. El fuego danzaba en su rostro, acentuando los ángulos fuertes y la soledad en sus ojos. No la oyó acercarse hasta que estuvo a pocos pasos de distancia. Cuando se levantó de un salto, la mano instintivamente yendo a la empuñadura del cuchillo en su cinturón, el miedo de ella casi la hizo retroceder. Pero entonces sus ojos se encontraron de nuevo, y el mundo se detuvo por segunda vez. La tensión era palpable, un hilo tenso entre ellos, vibrando con peligro y promesa. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Él la observaba con una intensidad que la despojaba de sus vestidos de encaje y sus modales ensayados, viendo a la joven asustada y curiosa debajo. Ella, a su vez, veía más allá del vaquero rudo, percibiendo el honor silencioso y la fuerza contenida que lo definían. Aquel encuentro, breve y cargado de un significado prohibido, selló el inicio de su viaje. Fue el primer paso en un camino peligroso que pondría a prueba los límites de sus convicciones, desafiaría a toda una sociedad y los forzaría a confrontar sus propios miedos más profundos. La introducción de su historia estaba completa. La charreada sirvió como el escenario perfecto para el encuentro inicial, destacando la habilidad de Alejandro y la curiosidad de Isabela. La chispa innegable entre ellos se encendió, estableciendo la atracción magnética que impulsaría la trama. La presencia amenazante de don Ricardo y la mención del prometido arreglado afianzaron firmemente los pilares del conflicto externo, la barrera social infranqueable y la oposición paterna. La vida de Isabela como una jaula dorada y el pasado solitario de Alejandro crearon el terreno fértil para sus conflictos internos, preparando al espectador para el viaje emocional que estaba por venir. El escenario de la vasta hacienda en Durango, con la opulenta casa grande, contrastando con los polvorientos corrales, se estableció no solo como un telón de fondo, sino como un personaje en sí mismo, representando la división social que los protagonistas tendrían que enfrentar. Las tradiciones mexicanas, como la charreada, se tejieron en la narrativa, añadiendo una capa de autenticidad cultural que enriquecía la historia. La ambientación a finales del siglo XIX, una época de transición y ley del más fuerte, subrayaba el peligro inherente al romance prohibido que estaba floreciendo. Alejandro fue presentado como el arquetipo del héroe del oeste, hábil, solitario y con un estricto código de honor. Su renuencia a involucrarse emocionalmente, fruto de pérdidas pasadas, lo convertía en un personaje complejo, cuya futura promesa de amor eterno sería aún más significativa. Isabela, por su parte, fue mostrada no como una damisela pasiva, sino como una soñadora con un profundo anhelo de libertad, cuya inocencia sería su mayor vulnerabilidad y, eventualmente, su mayor fuerza. El contraste entre ellos era el corazón palpitante del drama inminente. Don Ricardo emergió claramente como el antagonista, un hombre movido por el orgullo,
el pragmatismo y un desprecio arraigado por las clases más bajas. Su determinación de controlar el destino de su hija y proteger el honor de su familia a cualquier costo lo posicionaba como una fuerza formidable. La dinámica de poder entre él, Isabela y Alejandro estaba ahora firmemente establecida, creando una red de tensión que prometía apretarse cada vez más. La semilla del conflicto estaba plantada, esperando solo el desarrollo de los eventos para germinar en un drama apasionado. La escena final del encuentro secreto en los establos sirvió como el gancho perfecto, dejando al espectador ansioso por lo que vendría a continuación. La tensión, el peligro y la atracción innegable entre los dos quedaron vibrando en el aire. La narrativa había capturado la esencia del género de romance dramático del viejo oeste, prometiendo una historia de amor, honor, sacrificio y la lucha por la libertad en una tierra salvaje e implacable. El escenario estaba listo para el desarrollo de un romance que desafiaría todas las convenciones. La ambientación rural mexicana fue detallada con precisión, desde el sol abrasador hasta el polvo de los corrales, transportando al espectador a ese tiempo y lugar. Las descripciones de la casa grande, los vestidos de Isabela y las herramientas de Alejandro ayudaron a construir un mundo visualmente rico y creíble. La cultura mexicana se integró de forma orgánica, con la charreada como punto central de la introducción, un evento que encapsulaba la masculinidad, la tradición y la estructura social de la época, proporcionando el escenario ideal para el drama que se desarrollaría. El conflicto interno de Isabela fue sutilmente introducido a través de su tedio y su anhelo de algo más, un sentimiento que se cristalizó en el momento en que vio a Alejandro. Su decisión de ir a los establos fue su primer acto de rebelión, un pequeño paso que señalaba su capacidad para desafiar las reglas impuestas sobre ella. El conflicto interno de Alejandro también fue sugerido, su soledad autoimpuesta y su miedo a conectarse emocionalmente, una muralla que la pureza de Isabela comenzaba a erosionar. Los personajes secundarios, como Don Mateo, el prometido, fueron introducidos para reforzar el conflicto principal. Su presencia sirvió para resaltar todo lo que Alejandro no era: rico, socialmente aceptable y aprobado por don Ricardo. Él representaba la jaula dorada que Isabela estaba destinada a aceptar, haciendo que su atracción por el libre y salvaje Alejandro fuera aún más comprensible y peligrosa. La dinámica entre ellos prometía ser una fuente constante de tensión y drama. El lenguaje utilizado buscó evocar el tono de la época y el lugar, con descripciones que apelaban a los sentidos: el olor a cuero y polvo, el sonido de la multitud, la vista del sol poniente sobre las llanuras. La ausencia de diálogo en el encuentro inicial entre Alejandro e Isabela fue una elección deliberada para enfatizar la conexión poderosa y no verbal entre ellos, una comunicación que trascendía las palabras y las barreras sociales. El poder de su encuentro radicaba en lo que no se dijo. El ritmo de la introducción fue cuidadosamente construido, comenzando con la energía de la charreada, centrándose en el momento íntimo y silencioso de la primera mirada, y terminando con la tensión suspendida del encuentro secreto. Esta progresión gradual permitió que la conexión entre los protagonistas se desarrollara de manera creíble, al mismo tiempo que establecía claramente los obstáculos que enfrentarían. La historia estaba lista para sumergirse en el desarrollo de su romance prohibido. La estructura del bloque narrativo siguió la premisa fielmente, presentando a los personajes, el escenario y el conflicto central de manera clara y atractiva. El encuentro en la charreada fue el catalizador perfecto, y la reacción de don Ricardo solidificó la prohibición que definiría la lucha de la pareja. Cada párrafo fue construido para añadir
una nueva capa de detalle, emoción o tensión, tejiendo un tapiz rico que preparó el terreno para los eventos que seguirían, manteniendo al espectador cautivado. El honor familiar, un pilar de la cultura mexicana de la época, se estableció como una fuerza motriz para el antagonista y una barrera para los protagonistas. La obsesión de don Ricardo con el honor justificaba su crueldad y su control, mientras que el viaje de Isabela sería, en parte, una redefinición de lo que el honor significaba. Para ella, lealtad a la familia o fidelidad a su propio corazón. Este profundo tema cultural añadía peso y complejidad al conflicto. El contraste entre la vida en la casa grande y la vida en los corrales fue una metáfora visual constante de la división de clases. La opulencia y la rigidez de la mansión de don Ricardo representaban la prisión de Isabela, mientras que el espacio abierto y polvoriento de los vaqueros simbolizaba la libertad de Alejandro. El romance entre ellos sería un intento de construir un puente sobre ese abismo, un acto de transgresión que amenazaría el orden establecido. La soledad de Alejandro fue presentada como su armadura. Endurecido por un pasado de pérdidas no revelado, se protegía a través del distanciamiento y el movimiento constante. La llegada de Isabela a su vida representaba la mayor amenaza para esa armadura, forzándolo a confrontar la posibilidad de la vulnerabilidad y el dolor potencial que el amor podría traer. Su viaje sería tanto sobre luchar por ella como sobre permitirse ser amado. La ingenuidad de Isabela fue su característica definitoria inicial. Criada en una burbuja de privilegio y protección, no tenía noción de la dureza del mundo real, el mundo que Alejandro habitaba. Sin embargo, su pureza no era debilidad, era la fuente de su coraje y de su capacidad para ver el valor en un hombre que su sociedad despreciaba. Su transformación de una niña soñadora en una mujer fuerte sería el núcleo de su arco de personaje. Finalmente, la introducción cumplió su papel fundamental, capturar la atención del espectador y hacer que se preocupara por el destino de estos dos extraños. La promesa de un amor épico y prohibido, ambientado contra el telón de fondo de un paisaje mexicano salvaje y una sociedad rígida, fue firmemente establecida. El público ahora estaba invertido, listo para seguir a Alejandro e Isabela en su peligroso viaje de amor y desafío. Si crees en la fuerza de un amor que desafía barreras, suscríbete al canal para seguir cada paso del viaje de Alejandro e Isabela. Queremos mucho alcanzar nuestra meta de 1000 suscriptores con tu ayuda y seguir trayendo historias emocionantes como esta. Y no te olvides de comentar aquí abajo desde qué ciudad o país nos estás viendo. Queremos conocer a cada uno de ustedes que forma parte de nuestra comunidad y se emociona con nosotros. Árale, vamos juntos en esto. Esa noche, bajo un manto de estrellas que parecían clavadas en el terciopelo oscuro del cielo, el aire crepitaba con una tensión casi insoportable. Alejandro, acostumbrado a la soledad, se sentía un intruso en su propio silencio. La presencia de Isabela era un evento cósmico que alteraba la órbita de su mundo. Ella, por su parte, sentía cada paso lejos de la casa grande como un acto de traición y al mismo tiempo de liberación. Cada sombra parecía albergar los ojos vigilantes de su padre, cada ruido del desierto un heraldo de su descubrimiento. Al llegar cerca del fuego, se detuvo. El coraje que la había llevado hasta allí vacilando. Él se giró lentamente, la sorpresa en su rostro, dando paso a una expresión indescifrable de preocupación y admiración. No preguntó por qué estaba allí. La respuesta estaba en el aire entre ellos. En cambio, gesticuló hacia un tronco de madera cerca del fuego, una invitación silenciosa. Ella se sentó, alisando nerviosamente el vestido sencillo que había usado para no llamar la atención. Durante un largo rato,
solo el crepitar de la leña rompiendo el silencio. «Es peligroso para usted estar aquí, señorita», dijo finalmente, la voz grave y baja, casi un susurro. «El peligro mayor es pasar la vida entera sin sentir el aire de la noche», respondió ella, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. En ese momento, las barreras de clase y convención comenzaron a desmoronarse, reemplazadas por un frágil puente de anhelos compartidos. Sus encuentros se convirtieron en un ritual sagrado y peligroso. Él la esperaba en cañones escondidos, en bosques de mezquite bañados por la luz de la luna, lugares donde la naturaleza salvaje de México servía de cómplice para su amor prohibido. Alejandro, el hombre de pocas palabras, se reveló como un poeta de la tierra. Le enseñó a leer las estrellas, a distinguir el canto del coyote del lamento del viento, a encontrar agua donde parecía haber solo sequedad. Le mostró un mundo que vibraba con una vida cruda y honesta, tan diferente de la belleza estéril y sofocante de su casa, donde cada flor en el jardín parecía tener su lugar designado. Isabela, a cambio, le abría las páginas de su propio mundo. Hablaba de los libros que leía en secreto, de tierras lejanas e ideas que desafiaban el orden rígido de su padre. Con ella, Alejandro redescubría una parte de sí mismo que la dureza de la vida había forzado a enterrar, la capacidad de soñar. Él escuchaba, fascinado, no solo por las historias que ella contaba, sino por la pasión en su voz, por la luz que danzaba en sus ojos. Él, que solo conocía la lucha por la supervivencia, comenzó a entender que había cosas por las que valía la pena vivir, y no solo sobrevivir. En una noche particularmente clara, la llevó a la cima de una meseta, una elevación rocosa que ofrecía una vista panorámica del valle dormido. La hacienda era un cúmulo de luces tenues a lo lejos, un recordatorio de otro universo. Allí, sentados uno al lado del otro, con el mundo a sus pies, la inmensidad del cielo parecía reflejar la vastedad del sentimiento que crecía entre ellos. Le contó fragmentos de su vida, de las pérdidas que lo habían convertido en un trotamundos, no en busca de autocompasión, sino como una ofrenda de su verdad desnuda. Era la primera vez que compartía su pasado con otra alma. Conmovida por su vulnerabilidad, Isabela sintió que las compuertas de su propio corazón se abrían. Miró su rostro, el perfil fuerte recortado contra el brillo de las estrellas, y sintió una ola de emoción tan pura y abrumadora que la dejó sin aliento. Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas, un susurro tembloroso en la inmensidad de la noche. «Tú eres mi primero», se sonrojó, la confesión flotando en el aire. «El primero en verme de verdad, mi primer todo». La simplicidad y la profundidad de sus palabras lo golpearon con la fuerza de un rayo, rompiendo las últimas defensas de su corazón endurecido. Alejandro no respondió con palabras. No podría, aunque lo intentara. En cambio, levantó su mano callosa y, con una delicadeza que contradecía su apariencia, le tocó el rostro, el pulgar trazando suavemente la línea de su mandíbula. En su toque había una reverencia, una promesa. En ese instante hizo un juramento silencioso a sí mismo, a ella y a las estrellas que los observaban. Si ella, con toda su pureza, le ofrecía su primer amor, él, con todo lo que era y todo lo que había perdido, se aseguraría de que ella fuera la suya última. Un amor por el que lucharía, un amor por el que moriría. La promesa silenciosa lo cambió todo para él. El sentimiento que había intentado reprimir como una debilidad, ahora se convertía en su mayor fuerza, su norte. Ya no era un hombre a la deriva. Tenía un propósito. Proteger a Isabela, merecer el regalo de su amor, se convirtió en la nueva ley que regía su existencia. Sabía que el camino por delante estaría pavimentado de peligros,
que el mundo de don Ricardo no cedería fácilmente, pero el miedo que antes lo mantenía en movimiento fue reemplazado por una determinación feroz de echar raíces, aunque fuera en el suelo más hostil. Mientras su amor se profundizaba en los confines salvajes de la hacienda, la jaula dorada de Isabela comenzaba a encogerse. Don Ricardo no era un hombre tonto. Notó la nueva vivacidad en los ojos de su hija, una llama de desafío donde antes solo había sumisión dócil. Veía cómo parecía distante durante las cenas, cómo su sonrisa no llegaba a sus ojos cuando don Mateo le hacía un cumplido ensayado. La sospecha, como una mala hierba, comenzó a crecer en su mente, y estaba decidido a arrancarla de raíz, sin importar cuán brutalmente. Su primera medida fue designar una dueña, una viuda de rostro severo llamada Inés, cuya lealtad a él era absoluta. Se convirtió en la sombra de Isabela, siguiéndola a cada paso, sus ojos pequeños y astutos no perdiendo nada. Las escapadas nocturnas se volvieron casi imposibles, exigiendo una astucia y un coraje que Isabela no sabía que poseía. Creaba distracciones, inventaba enfermedades, usaba cada gramo de su inteligencia para engañar a su guardiana y robar algunos momentos preciosos con Alejandro, lo que hacía cada encuentro aún más valioso y cargado de tensión. El cerco de don Ricardo se cerraba de otras maneras. Comenzó a hacer preguntas discretas entre los vaqueros, ofreciendo monedas por información. Quería saber sobre el forastero que había ganado la charreada, el hombre que aún no se había marchado, la presencia continua de Alejandro en las tierras vecinas, consiguiendo pequeños trabajos para mantenerse cerca, no pasó desapercibida. El nombre de Alejandro comenzó a susurrarse en los corrales, asociado a miradas audaces y a una presencia que desafiaba la autoridad del patrón. El aire en la hacienda se volvió pesado, con amenazas no dichas. Una noche, el peligro se materializó. Isabela había logrado escapar, encontrándose con Alejandro en un antiguo granero abandonado en la frontera de la propiedad. Mientras hablaban en susurros, el sonido de caballos acercándose los hizo congelar. Eran dos capataces de su padre, hombres leales a don Ricardo, conocidos por su brutalidad. Alejandro apagó la pequeña linterna con un gesto rápido, llevando a Isabela a la oscuridad de un establo vacío. Contuvieron la respiración, el corazón martilleando al unísono, mientras los hombres pasaban, sus voces rudas cortando la noche. Casi fueron descubiertos. Aquel momento de pavor cristalizó la realidad de su situación. Ya no era un juego de corazones prohibidos, era una cuestión de vida o muerte. Isabela, temblando en sus brazos, vio por primera vez el mundo peligroso al que pertenecía Alejandro. Él, a su vez, sintió una oleada de furia protectora y un miedo profundo, no por sí mismo, sino por ella. La estaba poniendo en un peligro mortal. La pregunta que lo atormentaba regresó con fuerza. ¿Su amor era una bendición para ella o una maldición que la destruiría? El dilema interno de Isabela se intensificó. La lealtad a su familia, un valor que le habían inculcado desde su nacimiento, libraba una guerra contra la pasión abrumadora que sentía. Amaba a su padre, a pesar de su autoritarismo, y la idea de traer deshonra al nombre de la familia la atormentaba. Sin embargo, la perspectiva de una vida con don Mateo, una vida sin la libertad y la verdad que había encontrado con Alejandro, parecía una muerte lenta. Estaba en una encrucijada, donde cada camino exigía un sacrificio insoportable, su felicidad o su familia. Alejandro también luchaba con sus propios demonios. El sentimiento de no ser lo suficientemente bueno para ella era una sombra constante. Era un hombre sin tierra, sin nombre, sin fortuna. ¿Qué podía ofrecerle a una mujer criada en el lujo, más allá de una vida de incertidumbres y peligros? Su promesa de que ella sería la suya última era un voto de su corazón,
pero su mente pragmática cuestionaba si tenía el derecho de pedirle que abandonara todo por un futuro que no podía garantizar. El amor lo había hecho fuerte, pero también lo había llenado de dudas. Los encuentros se volvieron más esporádicos y llenos de una urgencia desesperada. La alegría de estar juntos ahora estaba teñida por la tristeza de la separación inminente y el miedo constante a ser descubiertos. Ya no hablaban solo de estrellas y libros, sino de futuros imposibles, de y sí, que dolían demasiado para ser contemplados. La influencia de las tradiciones y la estructura social mexicana era una muralla de fortaleza a su alrededor, y ellos eran solo dos amantes tratando de encontrar una grieta para poder respirar. La desigualdad social que los separaba era un abismo visible en cada interacción. Cuando él la tocaba, era consciente de la aspereza de sus manos contra la suavidad de la piel de ella. Cuando ella hablaba de su casa, era un mundo de sirvientes y cenas formales que él apenas podía imaginar. Esta diferencia, que al principio parecía exótica y atractiva, ahora se revelaba como la verdadera antagonista de su historia, una fuerza impersonal e implacable que estaba decidida a mantenerlos separados, reforzada por la voluntad de hierro de don Ricardo. El conflicto familiar alcanzó su punto álgido cuando don Ricardo, frustrado con la resistencia silenciosa de su hija, la confrontó directamente. No la acusó, sino que habló largamente sobre el deber, el honor y los sacrificios que había hecho para darle una vida de privilegios. Fue un chantaje emocional magistral, diseñado para aplastar su espíritu rebelde bajo el peso de la culpa. Isabela salió de la conversación sacudida, la determinación debilitada, sintiéndose más acorralada que nunca entre el amor de su padre y el amor de su vida. La presión de la sociedad también se manifestaba de formas sutiles. Durante una visita a la iglesia del pueblo, Isabela sintió las miradas curiosas y los susurros de las otras familias. Los rumores, aunque vagos, comenzaban a circular. Su reputación, su honor, era frágil como el cristal, y sabía que bastaría una palabra mal colocada para hacerlo añicos para siempre. El peso de ser una hija de familia en una sociedad patriarcal nunca pareció tan abrumador. Alejandro, observando desde lejos, veía la carga que su amor estaba poniendo sobre ella. Consideró la opción más noble y dolorosa: marcharse, desaparecer de su vida para protegerla, para permitirle cumplir con su deber y vivir en seguridad. Sin embargo, el recuerdo de su susurro bajo las estrellas lo retenía. Tú eres mi primero. ¿Cómo podría abandonar su primer amor, la primera chispa de vida, verdadera en sus ojos? Marcharse sería una traición a la promesa silenciosa que había hecho. La tensión creciente en la narrativa profundizó los conflictos de los protagonistas, haciendo sus elecciones cada vez más difíciles y significativas. El desarrollo de los personajes mostró su evolución. Isabela pasaba de ser una soñadora ingenua a una mujer confrontada con dilemas adultos, y Alejandro, de un solitario endurecido a un hombre dispuesto a luchar por un futuro que nunca creyó merecer. Las cuestiones sociales mexicanas se entrelazaron en la trama, sirviendo como motor del conflicto. El ambiente continuó desempeñando un papel crucial. Los cañones aislados y los cielos estrellados eran el santuario de su amor, un mundo aparte donde las reglas de la sociedad no se aplicaban. En contraste, los interiores opulentos y vigilados de la Casa Grande representaban la opresión y el conflicto. La dualidad de los escenarios reflejaba la dualidad de sus vidas y la batalla entre libertad y confinamiento que libraban. El punto de inflexión se preparó sutilmente a lo largo del desarrollo. Cada encuentro peligroso, cada sospecha creciente de don Ricardo, cada momento de duda interna, estaba construyendo la base para un cambio sísmico en la historia.
La narrativa aumentó la tensión de forma constante, asegurando que el espectador sintiera el cerco cerrándose en torno a los amantes, llevando a un clímax inevitable donde todo estaría en juego. El guión evitó el estancamiento al introducir nuevos obstáculos, como la dueña y la investigación de don Ricardo, garantizando que la trama avanzara y el peligro aumentara. Los momentos de alivio, como las conversaciones bajo las estrellas, se equilibraron con la tensión creciente, creando un ritmo narrativo que mantenía al espectador comprometido y emocionalmente invertido en el destino de la pareja. Finalmente, sintiendo que el tiempo se agotaba y que la voluntad de su hija no se rompería solo con vigilancia, don Ricardo jugó su carta final. Durante una cena tensa, con don Mateo presente, se levantó y anunció con una voz que no admitía réplica: la gran fiesta de compromiso de Isabela y Mateo se celebraría en 2 semanas. El anuncio cayó como una sentencia de muerte sobre la mesa. Era un ultimátum. El tiempo para encuentros secretos había terminado. Habría que tomar una decisión, y la colisión entre el amor y el deber era ahora inminente. ¿Qué harías en el lugar de Isabela? ¿Lucharías por este amor imposible, arriesgándolo todo, o cederías a la presión familiar para protegerte a ti misma y al hombre que amas del peligro? ¿Vale más el honor familiar que la felicidad del corazón? Comparte tu opinión sincera aquí en los comentarios. Queremos saber qué piensas sobre este dilema, mientras la tensión solo aumenta y nos preparamos para el clímax de esta historia. La noche de la fiesta de compromiso descendió sobre la hacienda de los Milagros como una mortaja de seda. Antorchas y candelabros bañaban el patio principal con una luz dorada y temblorosa, haciendo brillar las joyas de las damas y los metales de las espuelas de los caballeros. La música de una orquesta de mariachis flotaba en el aire, una melodía festiva que sonaba como un lamento fúnebre para Isabela. Vestida con un suntuoso vestido de seda importada, era el centro de atención, una novia premio en exhibición. A su lado, don Mateo sonreía, aceptando las felicitaciones con una arrogancia presuntuosa. Isabela, sin embargo, sentía el lazo de su corsé como las cuerdas de una trampa, cada nota musical un paso más hacia el fin de su libertad. Su padre, don Ricardo, irradiaba una satisfacción triunfante. Había vencido. La rebeldía silenciosa de su hija había sido contenida. El vaquero insolente había sido expulsado de sus tierras el día anterior, con una clara amenaza de que su regreso significaría su muerte. Para don Ricardo, el orden natural del mundo había sido restaurado. Circulaba entre sus invitados hombres de poder y riqueza, reafirmando alianzas y celebrando una victoria que iba más allá del compromiso de su hija. Era la victoria de su mundo, de sus reglas, sobre las pasiones desordenadas del corazón. Isabela, con el rostro pálido y los ojos vacíos, era el hermoso trofeo de su autoridad inquebrantable, mientras don Ricardo levantaba una copa para un brindis. Un grito agudo cortó el aire, viniendo de la oscuridad más allá de las puertas. La música se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue pesado y expectante, roto solo por el sonido de un disparo, luego otro. El caos explotó. Figuras sombrías surgieron de la noche, hombres rudos y armados con rifles y machetes, sus rostros cubiertos por paliacates. Eran los bandidos de El Escorpión, un notorio salteador cuya crueldad era una leyenda en la región. El pánico se extendió como fuego en pasto seco. Los invitados gritaban y corrían, la opulencia de la fiesta transformándose en una escena de terror y desorden. La música festiva fue reemplazada por el sonido de platos rompiéndose, mesas volcándose y los gritos aterrorizados de los invitados. Los bandidos se movían con una eficiencia brutal, saqueando joyas y dinero, disparando al aire para mantener a la multitud en pánico. Don Ricardo
Pálido de furia y miedo, desenvainó una pistola ornamentada que llevaba en el cinto, intentando organizar a sus capataces, que estaban en menor número y desprevenidos. En medio del pandemonium, sus ojos buscaron a su futuro yerno, esperando ver a un aliado, a un hombre de honor listo para defender a su prometida y a su nueva familia, un pilar de fuerza en la crisis que se abatía sobre todos. Isabela vio el momento exacto en que la verdadera naturaleza de don Mateo fue revelada. Cuando uno de los bandidos se acercó a ellos, Mateo no hizo mención de protegerla. Sus ojos se abrieron de par en puro terror, y con un gemido patético, la empujó a un lado y corrió a esconderse detrás de una gran columna de piedra, agachándose y cubriéndose la cabeza con las manos. Su cobardía fue tan absoluta, tan abyecta, que Isabela sintió una claridad fría apoderarse de ella. Todo su dilema, toda su culpa, se disipó en ese instante. No le debía lealtad a ese hombre. Su compromiso arreglado no era solo una jaula, era una farsa. En el momento en que el bandido agarró el brazo de Isabela, una figura emergió de la oscuridad del jardín como un fantasma vengador. Alejandro. No se había marchado. Su corazón y su promesa silenciosa lo habían mantenido cerca, vigilando desde lejos, y a la primera señal de problemas, acudió. Con un movimiento rápido y fluido, desarmó al hombre que la sostenía. El sonido del hueso rompiéndose resonando secamente en el caos. Otro bandido se giró hacia él, pero el cuchillo de Alejandro ya estaba en su mano, y se movió con la velocidad letal de un depredador, incapacitando al segundo agresor antes de que pudiera reaccionar. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Los bandidos, más cercanos, sorprendidos por la aparición súbita de aquel defensor solitario, dudaron. Alejandro no perdió el momento. «¡Vaqueros! ¡A mí!», gritó, su voz resonando con una autoridad que ninguno de ellos había oído jamás de un hombre sin tierra. «¡Por la hacienda! ¡Por nuestra gente!». Su grito fue un catalizador. Los otros vaqueros de la hacienda, que estaban acobardados y desorganizados, lo miraron. Lo conocían de la charreada. Vieron su habilidad, su coraje. Viéndolo luchar, una chispa de orgullo y deber se encendió en ellos. Uno por uno, los vaqueros tomaron las herramientas que tenían a mano, machetes, lazos, trozos de madera, y se unieron a Alejandro. Lo que era un ataque unilateral se transformó en una batalla desesperada. Alejandro estaba en el centro de todo, no como un hombre luchando por un patrón, sino como un líder nato, protegiendo lo que era suyo por derecho de corazón. Se movía con una precisión brutal, cada golpe calculado, cada acción impulsada por un único pensamiento: mantener a Isabela a salvo. Era la personificación de la furia justa, un hombre que no tenía nada que perder y todo que proteger. Don Ricardo observaba desde una posición de cobertura, atónito. El hombre que había despreciado, el don nadie que había humillado y expulsado, estaba ahora liderando la defensa de su casa, de su familia, de su honor. Luchaba con una ferocidad y una nobleza que Ricardo no veía en ninguno de los hombres ricos y de linaje que ahora se escondían bajo las mesas. Con cada bandido que Alejandro derribaba, una grieta se formaba en la armadura de prejuicio y orgullo de don Ricardo. Estaba presenciando el verdadero valor de un hombre, y no tenía nada que ver con sangre u oro. Isabela, resguardada por Alejandro, que la había puesto detrás de una barricada improvisada, observaba con el corazón en la garganta. Cada golpe que él asestaba, cada riesgo que corría, era por ella. El miedo por su seguridad era un dolor físico en su pecho, pero debajo de él, un sentimiento de orgullo y amor tan inmenso la llenaba que parecía que podría explotar. Ese era su vaquero, el hombre silencioso de las llanuras, el guardián de su primer amor. Ahora se revelaba como un león, defendiendo su mundo con un coraje que nunca había imaginado posible, probando su amor de la manera más primordial.
La batalla fue corta, pero sangrienta. El liderazgo de Alejandro y el coraje renovado de los vaqueros tomaron a los bandidos por sorpresa. Acostumbrados a aterrorizar a campesinos y viajeros, indefensos, no estaban preparados para una resistencia tan organizada y feroz. El Escorpión, viendo que la marea había cambiado y que sus hombres estaban cayendo, dio la orden de retirada. Huyeron de regreso a la oscuridad, llevándose a sus heridos y dejando atrás la destrucción y el silencio repentino. La amenaza inmediata había pasado, dejando un rastro de caos. El patio estaba en ruinas. Antorchas caídas siseaban en el suelo, la música había sido reemplazada por gemidos de dolor y el olor a Pintinson. Pólvora flotaba en el aire. En medio de todo, Alejandro permaneció de pie, jadeante, con un corte en el brazo y el rostro manchado de hollín y sangre. No parecía un héroe de cuentos de hadas, parecía un hombre que había caminado por el infierno y había regresado. Sus ojos, sin embargo, no estaban en los bandidos que huían ni en los invitados asustados. Barrieron el patio, ignorando todo y a todos, hasta que encontraron los de ella. La mirada que intercambiaron a través del patio destruido contenía un universo de emociones. Miedo, alivio, amor, triunfo. En ese momento las murallas de clase, honor y tradición que los separaban fueron reducidas a cenizas. Con sus acciones, Alejandro había probado su valía de una manera que ninguna palabra o pedigrí podría jamás. No era solo un vaquero, era el protector de la hacienda, el salvador de su familia. Se había ganado su lugar, no por permiso, sino por derecho de coraje, justo delante de los ojos del hombre que más lo despreciaba. Nelson. Conflicto principal del ataque fue resuelto, pero el drama emocional alcanzó su punto álgido absoluto. El coraje de Alejandro y la cobardía de Mateo redefinieron por completo la dinámica de poder. Isabela, ahora libre de cualquier obligación moral hacia su prometido arreglado, veía su amor por Alejandro ya no como una fantasía prohibida, sino como la única verdad en un mundo de mentiras. Su elección, que antes parecía un dilema imposible, ahora se había vuelto clara como el día. Don Ricardo, por su parte, se vio forzado a una reevaluación cataclísmica de sus propios valores. El hombre que consideraba inferior, una amenaza para el honor de su familia, se había convertido en su guardián. El honor, se dio cuenta en medio de la carnicería, no era algo heredado, sino algo forjado en el fuego de la adversidad. El respeto reacio que comenzó a sentir por Alejandro era una semilla que podría cambiar el curso de todos sus destinos. El clímax los puso a prueba a todos y los transformó. La intensidad emocional de la escena se maximizó por la yuxtaposición de la violencia del ataque con los momentos de revelación silenciosa de los personajes. La batalla no fue solo física, fue una batalla por las almas de Isabela y Alejandro, una lucha contra las fuerzas sociales que conspiraban para mantenerlos separados. Su victoria fue, por lo tanto, doble. Sobrevivieron al ataque y en el proceso solidificaron la legitimidad de su amor. El punto culminante de la historia fue, de hecho, intenso y cargado de emoción, resolviendo el conflicto con los bandidos de forma dramática, mientras ponía a prueba al protagonista en sus acciones. El dilema de Alejandro no era si debía luchar, sino qué significaría esa lucha. Al regresar, arriesgó su vida, no solo por los bandidos, sino por la ira de don Ricardo. Su decisión de luchar resonó profundamente, probando que su honor no estaba ligado a un nombre de familia, sino a su propio carácter inquebrantable. No te pierdas lo que viene a... En continuación, la batalla por la hacienda puede haber terminado, pero la lucha por el amor de Alejandro e Isabela está lejos de terminar. ¿Cómo reaccionará don Ricardo ante el héroe que él mismo despreció? ¿Y cuál será el destino de la pareja ahora que todos los secretos han sido expuestos por la violencia de la noche? Suscríbete ahora mismo al canal para no perderte el desenlace emocionante de esta historia.
y descubrir si su amor será lo suficientemente fuerte para superar el último obstáculo, el orgullo. El sol de la mañana siguiente nació sobre una escena de devastación silenciosa. Los restos de la fiesta de compromiso yacían esparcidos por el patio como los despojos de un barco naufragado, un testimonio mudo de la violencia de la noche anterior. Los sirvientes se movían en silencio, limpiando la sangre y los escombros, mientras los pocos vaqueros leales que permanecieron montaban guardia, sus rostros exhaustos, pero orgullosos. El aire ya no olía a perfume y comida cara, sino a humo, polvo y al final de una era. Don Ricardo estaba solo en el porche, contemplando su reino manchado, la furia en sus ojos ahora reemplazada por un agotamiento amargo y profundo. No solo había perdido bienes, había perdido el control. En una pequeña habitación, lejos de la vista de todos, Isabela terminaba de limpiar y vendar el corte en el brazo de Alejandro. Cada toque era gentil, una comunicación sin palabras que hablaba de gratitud, alivio y un amor que había sido probado en el fuego y había salido más fuerte. Él la observaba, el corazón pesado con una decisión que dolía más que cualquier herida física. La había salvado, sí, pero sabía que su presencia continua allí solo traería más conflicto. En su mundo, los héroes de su estirpe no se casaban con las hijas de los hacendados. Recibían una recompensa y eran enviados lejos, para que el orden pudiera ser restaurado y el escándalo olvidado. Cuando el vendaje estuvo hecho, él se levantó, el movimiento rígido y deliberado. «Debo partir, Isabela», dijo la voz ronca. «No hay lugar para mí aquí». La miró a los ojos, queriendo que ella entendiera la nobleza de su sacrificio. «No tengo nada que ofrecerte más que una vida en el camino, de incertidumbres. Tú mereces la seguridad de este lugar, la vida para la que naciste». Era el acto final de su amor, protegerla de sí mismo, del mundo peligroso y sin raíces que él habitaba. Estaba listo para cabalgar lejos, llevando solo el recuerdo de ella como su tesoro y su maldición. Isabela escuchó en silencio, pero ya no había lágrimas ni vacilación en su semblante. La niña ingenua que soñaba en el balcón había muerto la noche anterior, y en su lugar había una mujer forjada en miedo y coraje. La visión de la cobardía de Mateo y la valentía de Alejandro le había dado una claridad inquebrantable. Ella asintió lentamente, no en acuerdo con su partida, sino en reconocimiento de la elección que ella misma debía hacer. Sin decirle una palabra, se dio la vuelta y salió de la habitación, sus pasos firmes y llenos de un propósito que nunca antes había sentido. Encontró a su padre en el porche, todavía mirando la destrucción. Él se giró al oírla acercarse, el rostro una máscara de orgullo herido. «El compromiso con Mateo ha terminado», dijo ella, la voz calmada pero inquebrantable. «No me casaré con un cobarde que me usó como escudo. El honor del que tanto hablas no se encuentra en nombres o tierras, sino en acciones, y anoche vi lo que es el verdadero honor». Don Ricardo abrió la boca para protestar, para gritar, pero la mujer frente a él ya no era la niña que podía intimidar. «Sé lo que piensas de Alejandro», continuó, anticipando su furia, «pero fue él, un hombre sin nada, quien defendió esta casa. Fue él quien sangró por esta familia, y por eso no voy a abandonarlo». Hizo una pausa, reuniendo toda su fuerza para las palabras finales, la renuncia que sellaría su destino. «Renuncio a mi herencia, renuncio a esta vida que planeaste para mí. Si el precio para quedarme aquí es vivir una mentira, entonces no quiero nada de esto. Lo elijo a él, elijo el amor y elijo la libertad». Don Ricardo permaneció en silencio por un largo momento, el conflicto visible en su rostro. La furia luchaba contra un respeto reacio y doloroso. Veía en los ojos de su hija no la terquedad infantil, sino la fuerza de su difunta esposa, una voluntad que no podía quebrar. Había perdido.
Quizás había perdido en el momento en que intentó poner un precio a su alma. Con un gesto cansado, se dio la vuelta dándole la espalda. «Entonces, vete», dijo, la voz baja y cargada de un dolor que nunca admitiría. «Ya no eres mi hija». Las palabras eran crueles, pero también eran una liberación. Isabela no vaciló. Aceptó el dolor de esas palabras como el precio final de su libertad. Volvió con Alejandro, que ya estaba junto a su caballo, preparándose para montar y desaparecer para siempre. Él la vio acercarse y su corazón se encogió, esperando una despedida final. Pero ella no se detuvo a una distancia segura. Caminó hasta él y él vio que había cambiado su vestido de seda rasgado por un simple vestido de viaje, su cabello ya no en un peinado elaborado, sino trenzado de forma práctica. En sus manos llevaba un pequeño paquete. «Voy contigo», dijo simplemente, como si declarara el hecho más obvio del mundo. «Mi lugar ya no está aquí. Está donde quiera que tú estés». Alejandro quedó atónito, mirando desde la determinación en su rostro hasta el pequeño paquete que contenía todo lo que se llevaba de su antigua vida, todas sus dudas sobre no ser lo suficientemente bueno, sobre no poder darle lo que ella merecía, se disiparon ante la fuerza de su elección. Ella no quería el mundo que él no podía darle, quería el mundo que solo él podía ofrecerle, un mundo de verdad. Una sonrisa lenta, la primera sonrisa genuina y llena de esperanza que ella había visto en él, se extendió por su rostro. No necesitaba palabras. Le tendió la mano y cuando sus dedos se entrelazaron, fue un pacto sellado, una promesa mutua de un futuro a construir juntos desde cero. La ayudó a montar en un segundo caballo, un animal dócil que había preparado. No hubo despedidas llorosas ni miradas hacia atrás. La hacienda y todo lo que representaba ya pertenecían a su pasado. Cabalgaron lejos, lado a lado, alejándose de la estructura rígida de la hacienda hacia las llanuras abiertas y salvajes que prometían una vida incierta, pero libre. El sol de la mañana estaba ahora alto, en el cielo, bañando el paisaje con una luz clara y prometedora, como si la propia naturaleza estuviera bendiciendo su nuevo comienzo. No tenían un destino definido, ni un mapa que seguir, solo la confianza mutua y la convicción de que el hogar no era un lugar, sino la presencia de quien se ama. Ahora eran como el viento del desierto que don Ricardo tanto despreciaba, sin posesiones, pero indomables. Dejaron atrás un mundo de reglas y prejuicios, llevando consigo solo la promesa de un amor que fue el primero para ella y sería, juró él al horizonte que se abría ante ellos, el último para él. Su viaje apenas comenzaba, y las dificultades ciertamente vendrían, pero las enfrentarían juntos, bajo el vasto cielo mexicano, donde el honor de un hombre y una mujer se medía solo por la fuerza de sus corazones. El desenlace trajo un cierre satisfactorio, resolviendo el conflicto central de forma positiva y emocionalmente significativa. La transformación de Isabela de una figura pasiva a la fuerza motriz de la resolución fue el clímax de su arco de personaje. La historia no terminó abruptamente. Cada paso de la resolución, la decisión de Alejandro, la confrontación de Isabela, la reacción de don Ricardo y la reunión final, fue lógico y cargado de peso emocional, culminando en una imagen final poderosa e icónica. La historia termina con una poderosa reflexión sobre la naturaleza del amor, el honor y la libertad. ¿Crees que el verdadero honor reside en la tradición y la sangre, o en el coraje y el sacrificio del corazón? La elección de Isabela de abandonarlo todo por amor fue un acto de valentía o de locura. Deja tu reflexión final aquí en los comentarios. Queremos saber qué significó este viaje para ti. Y si las historias de amor que desafían lo imposible tocan tu alma, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas puedan emocionarse con nosotros. Gracias por mirar.